¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días, así como las preguntas y respuestas. Y bienvenido a Iñaki Guis. Y sin nada más que decir, comenzaremos con las clases del día de hoy. La primera clase que veremos será la clase de tecnología, titulada ¿Qué caracteriza a un sistema tecnológico? Nuestro resumen dice así: la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. En educación básica, la tecnología se divide en campos tecnológicos, como agropecuaria y pesquera, de alimentos de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Es importante señalar que la asignatura de tecnología permite relacionar las matemáticas, el español, la geografía y la historia, entre otras que contribuyen al desarrollo de saberes y su significado. Por ejemplo, Internet es un sistema tecnológico con distintos componentes que permiten buscar, enviar y recibir información impresa en imagen, en video o sonido, desde un dispositivo a otro. Es lo que sucede con el uso de teléfonos celulares, pero ¿qué componentes conforman el Internet y qué características tiene? El Internet es un sistema tecnológico con componentes y características específicas. Algunos de sus componentes son cables de cobre o de fibra óptica, que se distinguen por remitir información mediante pulsos electrónicos. Se puede generalizar que cualquier sistema tecnológico está constituido por componentes, como los materiales que se utilizan en el sistema, cuyos atributos lo caracterizan. Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado IP. Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. 3 años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema ideado. El desarrollo de Internet ha superado ampliamente cualquier previsión y constituyó una verdadera revolución en la sociedad moderna. El sistema se transformó en un pilar de las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en todos los rincones del planeta. Las estadísticas indican que en 2006 los usuarios de Internet, conocidos como internautas, superaron los 1.100 millones de personas. Se espera que en la próxima década esa cifra se duplique, impulsada por la masificación de los accesos de alta velocidad. Las preguntas de la clase de hoy dicen lo siguiente: ¿qué otros ejemplos de sistema tecnológico recuerdas? Sistema mecánico, como polea simple o la palanca. Sistema electrónico, como condensadores e inductancias. Sistema hidráulico, palas excavadoras. ¿Qué componentes tienen y qué los caracteriza? El mecánico lo caracteriza que utiliza piezas de carácter sólido interconectados de tal manera de efectuar movimientos productos de una fuerza. El eléctrico se caracteriza por una fuente de energía, la corriente eléctrica, conductores y un receptor. El hidráulico se caracteriza por la siguiente ley: la fuerza ejercida sobre un líquido se transmite en forma de presión sobre todo el volumen del líquido y en todas las direcciones. ¿Qué características tiene Internet que te permite enviar mensajes exactamente a donde quieres? Conexión a ambos dispositivos y servidores en todo el mundo. Reflexiona acerca de la pregunta y responde en tu cuaderno. Comparte la respuesta con tu familia, con tus propias palabras responde. ¿Qué caracteriza a un sistema tecnológico? Además, elabora un pequeño texto acerca de una característica o componente de algún sistema tecnológico, como del sistema de transporte público, del sistema de paquetería o del sistema hidráulico. La siguiente clase que veremos el día de hoy será la de artes, titulada Artes, adivina cómo me siento. La asignatura de teatro es muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico, porque esta disciplina artística puede convertirse en un vehículo de comunicación de los temas de otras disciplinas. También puede servir para expresar otros contenidos que son de tu propio interés o de la comunidad. El teatro es una herramienta para comunicar tus emociones, sentimientos, dudas e ideas sobre el mundo. Te proponemos que pienses en un proyecto artístico teatral con un tema de tu interés. Reflexiona cómo te has sentido durante este periodo en el que no has asistido a las aulas. Contestar esta pregunta te ayudará a escribir un pequeño guión teatral sobre el tema. Recuerda, solo es una sugerencia. Por supuesto, puedes escoger libremente la temática de tu proyecto. Una obra de teatro es una manifestación artística compleja, donde interactúan distintos profesionales que aportan sus saberes y experiencia artística y técnica.
El teatro, como el que realizas en la escuela, tiene propósitos muy distintos al teatro profesional. Aún así, es importante conocer la división del trabajo que requiere la puesta en escena. Ten a la mano tu libreta para que anotes ideas principales, reflexiones, actividades y todo lo que hace cada profesional del teatro. El género dramático implica una forma específica de escritura teatral, del desarrollo de la trama y del protagonista. Hay géneros complejos como la tragedia, la comedia y la pieza, y géneros simples como el melodrama, la tragicomedia, la obra didáctica y la farsa. En la clase del día de hoy no hay preguntas, pero como siempre sí hay una actividad, que nos dice lo siguiente. Escribe un guión con la temática que prefieras. Una vez escrito, léelo en casa. Pídele a alguien de tu familia que sea el productor de la obra. Recuerda, la división del trabajo en el teatro. Entre la productora o productor y tú elijan a una directora o director de escena. Puede ser otro miembro de la familia. También es factible que quien escribió la obra sea también quien dirija de escena. Pregunta si alguien más quiere actuar el guión. Entre dirección y producción realiza la repartición de papeles. Elige quiénes harán las funciones de escenografía, vestuario, maquillaje, audio, iluminación y tramoya. Si son pocos miembros de la familia pueden repetir roles. Realiza una lista en la que sea visible la división del trabajo con cada uno de los cargos. Guarda el guión que has realizado y la lista con la asignación de roles en la carpeta experiencia para que en cuanto sea posible se la muestres a tus compañeros y compañeras y a tu maestro o maestra. Si en tu casa tienes algún libro relacionado con el tema, revísalo. Y finalmente, terminando las clases del día de hoy, continuaremos con la clase de español, titulada "Este relato disfrutará quien lo leyere". Nuestro resumen dice así: profundizarás en la literatura del Renacimiento y cómo se refleja en la novela Lazarillo de Tormes, que originalmente se llamó La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Antes del Renacimiento en Europa, se creía que todo lo que existía y pasaba dependía de la voluntad divina. Eso fue cuestionado posteriormente por el humanismo, que busca poner a la humanidad en el centro de los fenómenos naturales, y por las nuevas ideas sobre el movimiento de los astros o la fuerza de gravedad, entre otras. El Renacimiento es un movimiento cultural que nace en Italia en el siglo XIV y se desarrolla de distintas maneras por toda Europa hasta principios del siglo XVII. En España, el Renacimiento se da durante el reinado de los Reyes Católicos, quienes habían logrado la unificación de Castilla y Aragón y la reconquista de Granada. El Renacimiento trajo consigo cambios en la literatura, como el rescate de los clásicos y del latín, una mayor complejidad de los personajes o la originalidad y renovación de los géneros literarios. Las ideas del Renacimiento han enriquecido la literatura durante varios siglos, incluso hasta nuestros días. Por ello, su análisis permite apreciar mejor algunos de los valores y modelos literarios más sublimes de la humanidad. El Renacimiento fue una época que tuvo que ver con la ciencia, la pintura y el conocimiento del cuerpo humano. De hecho, la mayoría de las pinturas o esculturas de este periodo resaltan las características del cuerpo humano. Los cambios fueron muy significativos, pues las ideas científicas se volvieron más importantes que la religión. El planteamiento de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, fue un acto revolucionario, y personas como el astrónomo Nicolás Copérnico o el pintor y anatomista Leonardo da Vinci, cada uno en su campo, hicieron grandes aportes a la ciencia y al conocimiento humano. El antropocentrismo puso al hombre en el centro de las ideas, y esto permite entender por qué hubo nuevas expresiones que se preocupaban por observar, criticar y exponer los comportamientos de la sociedad. Una de las obras que puso en perspectiva la crítica a la sociedad, sus valores y las características de esta fue el libro anónimo Lazarillo de Tormes, pues reflejó una realidad de la que nadie quería hablar. La clase del día de hoy sí tiene preguntas. Nos dicen lo siguiente: ¿qué es el humanismo y qué postulaba? Hace referencia a un movimiento renacentista a través del cual se propuso retornar la cultura grecolatina para restaurar los valores humanos y postular al hombre como centro de todo. ¿Qué aportó el Renacimiento? Menciona algunas de sus características. El principal punto que caracteriza el periodo renacentista es el antropocentrismo, el racionalismo y el experimentalismo. ¿Cómo son los personajes con los que vive Lázaro? Los padres son muy pobres y se ven en la necesidad de robar, donde el padre es capturado. Luego, el primer amo de Lázaro lo enseña a base de golpes a ser astuto, pícaro y tramposo. ¿Por qué el lenguaje de la novela puede ser complicado? Porque se suelen usar tecnicismos y vocablos específicos. También depende mucho del tipo de redacción que use el autor y qué tan complejo sea el libro.
lee un apartado de la novela de Lazarillo de Tormes y busca el significado de algunas palabras que no entiendas del texto en tu diccionario o en internet. Y los saludos del día de hoy son para María Rodríguez, el Dr. Kush, Ángel Esquivel, Melis Miranda, Belinda Pérez, Jair Forever Alone. El equipo de Iñaki Guis te desea un feliz cumpleaños. Si quieres un saludo, en el próximo video únicamente tienes que comentar tu mensaje, como por ejemplo este, y al final utilizar el hashtag ecuaciones. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Si crees que le puede ser útil a alguien más, recuerda compartirlo. Nos apoyas mucho si ves los videos completos. Muchas gracias y hasta la próxima.